metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Que bien tenéis otra vez. Hoy os traigo una comparativa de multiherramientas. Ya sabéis que en mi canal hay bastantes multiherramientas. De hecho hay una lista de reproducción donde hablo de multiherramientas, que ahora mismo os está saliendo un desplegable aquí. Si pincháis en él os lleva a la lista de reproducción donde hablo de las multiherramientas. Pero hoy os quería comparar tres marcas americanas. Yo creo que no hay muchas comparativas entre estas tres marcas americanas, y que se trata de Leatherman, Gerber y SOG. Y os quería comparar las Big Brother de lo que son las marcas, ¿no? Las Big Brother más conocidas. Vamos a hacer una comparativa, no de aceros, porque al fin y al cabo no hay tanta diferencia, o sí que la hay, pero Leatherman siempre, en cuanto al tratamiento de aceros, es bastante mejor que las otras. Entonces vamos a comparar sobre todo lo que es la ergonomía y la calidad, y tanto lo que es el diseño de la multiherramienta, si está bien diseñada o está mal diseñada. Vamos a ver una serie de cosas que me parecen muy importantes a la hora de comprar o de decidirse por una multiherramienta. Bueno, vamos a ver las tres multiherramientas y vamos a hacer comparaciones entre unas y otras. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y aquí tenéis los tres contrincantes. Como estáis viendo, el tamaño es muy similar. Quizás es un poquito más grande la Gerber, que se trata de la Freehand, que estáis viendo aquí. Y en cuanto a lo que es el peso, esta es la más ligera de todas. Esta, ahora estoy hablando de cabeza. Esta, quizás la Gerber es un poquito más pesada y la Sarge un poquito más ligera. O sea, la más ligera de las tres sería la SOG. Y como veis, la SOG tiene un pavonado, a diferencia de estas dos, tiene un acabado más militar. En cuanto a lo que es, os voy a ir pasando fotos con cada herramienta que voy a ir hablando. Os voy mostrando una foto de las tres herramientas juntas para que lo vayáis viendo la diferencia con mucha más calidad. Como veis, el alicate aquí es mucho más estilizado el de la SOG. El grosor es prácticamente el mismo, pero yo veo mucho más estilizado, bueno, la punta es mucho más estilizada la de los alicates de la SOG. Sería segunda lo que es la Sarge, y tercera la Gerber Freehand. Esta que estáis viendo aquí, la SOG, que no lo he dicho, el nombre es la Power Assist, y esta Leatherman, como veis, la Sarge, que es muy conocida. En cuanto a lo que es otras herramientas del alicate, lo que es la mordaza de esta dentada, veis que es muy parecida. El cortalambres, deciros que el de la Gerber no es tan bueno, pero hace su función. El de lo que es de la SOG, gracias al sistema de engranajes que tiene, que ahora hablaremos de él, proporciona mucha más potencia a la hora de cortar, sobre todo alambre duro, pero precisamente la de la Leatherman, el cortante de la Leatherman, por el acero que tiene, es el mejor de todos. Es capaz de cortar alambres de una dureza muy elevada sin mellarse. Además, como veis aquí, a diferencia de lo que es la Gerber, que solo tiene un cortante, no hay diferencia entre entre alambre fino y alambre gordo. Aquí tiene la primera sección es para alambre fino y la segunda sección es para alambre más gordo y de más dureza. Lo mismo pasa con la SOG. La SOG tiene el mismo funcionamiento. La primera sección es para alambre fino y la segunda para alambre más gordo, y esta proporciona mucha más potencia a la hora de cortar por los engranajes. En cuanto a lo que decía de la punta, para cositas finitas es mucho mejor la SOG, pero la Sarge le va muy bien, también trabaja muy bien para cositas finitas. También trabaja esta, pero precisamente por este ensanchamiento que tiene aquí, me he notado que al usarla en muchas ocasiones no me llega el alicate a ciertos sitios
precisamente por el ensanchamiento este. La dureza, la calidad de lo que son los 3 alicates a mí me ha dado muy buenos resultados. Tampoco podéis pretender hacer con esto el trabajo de un alicate universal, una herramienta que es específica para eso. Es un conjunto de herramientas que nos van a quitar de apuros. Unas nos quitan de apuros mejor que otras, que eso es lo que vamos a ver ahora, pero son para lo que son. Ahora vamos a tratar lo que es el tema de la ergonomía en el mango, o si lo podríamos llamar así, ¿no? Sabéis que son 2 mangos, pero bueno, lo que es a la hora de hacer fuerza para el alicate, la ergonomía. Esta sin duda es la peor, precisamente por el diseño que tiene, la Gerber, es la peor de todas, porque las herramientas, todo, y sobre todo esto, a la hora de hacer mucha fuerza y trabajar mucho con ella te daña muchísimo la mano. La ergonomía entre estas dos anda así. Yo diría que andan igualadas. SOG y lo que es Leatherman andan muy igualadas en lo que es la ergonomía. A la hora de hacer fuerza para el alicate, esta es muy cómoda, pero digo, para trabajos muy prolongados también te acabas cansando la mano. Esta tiene una ventaja, que ya la dije en la primera sección del vídeo, que es el engranaje que tiene el propio alicate. Gracias a este engranaje no necesitas hacer tanta fuerza en lo que es el alicate, y eso también permite que cansar un poquito menos lo que es la mano. Estaba muy bien. Pero lo que son los perfiles están muy bien redondeados y son muy cómodos. Pero además esta tiene lo que es la tapita esta para las herramientas que tiene aquí, que ahora hablaremos, y no son, los bordes no son tan vivos como la Gerber, pero sí que el engranaje hace mucho a la hora de la ergonomía, precisamente porque tienes que hacer mucha menos fuerza. Si no tuviera este engranaje, pues sin duda ganaría esta, es mucho más cómoda. Ya digo, yo he usado esta y precisamente por el engranaje no tienes que hacer tanta fuerza y es muchísimo más cómoda. O sea que en cuanto a ergonomía, sería estas dos, las pondría primero, y esta sin duda de última. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la apertura de las multiherramientas, la apertura hacia lo que es el alicate. Vamos a hablar primero de la SOG. La SOG tiene una apertura muy fluida. Esta no abre muy bien porque después de tanto tiempo, y además porque yo le suelo poner un aceite un poquito espeso cuando no las utilizo. Le suelo poner un aceite un poquito más espeso, pero esta cuando estaba nueva o cuando la limpio y le pongo aceite de máquina de coser, que yo siempre les pongo aceite de máquina de coser, que va muchísimo mejor, la verdad es que va muy bien. Se cierra y se abre muy bien, pero ya os digo, por el aceite es un poquito espeso, no me abre tan bien, y los engranajes ayudan a abrir muy bien lo que son lo que es la multiherramienta, ¿no? Como veis, pese a que está muy dura por el aceite, se abre muy bien. En cuanto a la Gerber tiene un sistema patentado por Gerber, que ahora también lo tiene Leatherman, y la verdad es que Leatherman no lo ha hecho muy bien, y tampoco, al parecer, la multiherramienta tampoco tiene tanta popularidad como debería tener una herramienta de Leatherman. Bueno, ya hablaremos de esa multiherramienta más adelante, o más adelante en otro vídeo. Bueno, la apertura es esta, es una apertura, la verdad es que va muy suave, no tiene holguras, esta no tiene holguras ningunas, a diferencia de Leatherman, que sí que las tiene. Como veis, este sistema no está muy bien hecho por Gerber, está muy logrado y no tiene casi holguras. Como veis, es un sistema muy rápido. Cuando estás ocupado con una mano, pues es un sistema que para abrirla la quitas del bolsillo, la haces así y ya tenéis lo que es el alicate. Es muy sencillito este sistema. El sistema de lo que es de la Sarge, pues también es un sistema que va muy bien, que vosotros podéis abrir así con una mano, como la SOG, pero tiene una posición, esta posición, que son los muelles que tiene aquí, que son los que aguantan la multiherramienta para abrirla, que quizás se queda un poquito
poquito clavada, entonces no eres capaz de terminar de abrirla, se queda en esta posición que estáis viendo. Entonces o tienes que usar el cuerpo para acabar de abrirla, o la pierna, o si no la otra mano. A diferencia de esta, que esta cuando va muy bien, esta no tiene ese problema, por los engranajes no tiene esta posición, siempre va muy fluido lo que es la apertura y muy fluido lo que es el cierre, ¿no? Entonces, la que peor, diríamos, la que peor apertura tiene hacia lo que es el alicate universal es la Sarge. Bueno, ahora vamos a hablar de las herramientas exteriores, su ergonomía, su accesibilidad y la calidad de las herramientas exteriores de cada multiherramienta. Vamos a empezar por esta. Por la Gerber Freehand, porque no sale muy bien parada en ciertos aspectos. A ver, la apertura a una sola mano, todas, ya os lo digo ahora, todas tienen de apertura a una sola mano lo que son los filos principales, que son todos exteriores y todas tienen la apertura a una sola mano y unas mejor que otras, ¿no? Bueno, vamos a ver la apertura de lo que es la Gerber en lo que son los filos principales. Aquí tenéis el filo, no me voy a meter mucho en el tipo de herramienta, diré si es buena o mala. Todas las herramientas exteriores de las tres tienen bloqueo, o sea que tampoco me voy a parar en eso. Como veis, esta tiene un filo perlado bastante grande, o sea que es útil, y tiene redondeada esta, porque yo creo que esta herramienta tiene la función también de cortar cinturones, o cortar cuerda, o cortar algo, y está la punta matada para en caso de prisa o de nervios, no pincharnos, no clavarnos lo que es el filo, ¿no? El seguro va muy bien, es muy fuerte, es un seguro parecido al de la Victorinox, y ya veis. Aquí tiene el otro filo principal, que lo podemos identificar por esta pieza, por este tetón negro, que es cómodo, no lo veo malo, es bastante cómodo. Y aquí tenéis el filo principal. Quizás en cuanto al diseño del filo principal creo que no es acertado, porque no es un filo que sea realmente funcional, tiene la punta es un tanto invertido y tiene la punta muy débil. Es muy fino en lo que es la hoja para que el tanto le dé consistencia, ¿no? Y la verdad es que en cuanto al corte, cortan todas muy bien. Esta realmente corta bastante bien, pero ya digo, es un poquito endeble el filo y no es tan cómodo lo que es el filo. También tiene el seguro. Y esta, precisamente la Gerber, son todas herramientas exteriores. Aquí tenéis una regla, también con seguro y destornillador. Y aquí tenéis una pequeña tijera, que esta sí, la tijera esta sí que tiene apertura a una sola mano, como estáis viendo. Y es una tijera bastante buena, es una tijera cortita pero potente, con un muelle, y está muy bien, la tijera. Quitamos el seguro, y ahora vamos a hablar de una cosa que me parece importantísima. Aquí tiene una serie de herramientas en los dos lados que son muy pequeñas, para mí que están mal diseñadas y no tienen utilidad ninguna en esta herramienta. O sea, básicamente lo que sería esta Gerber serían unos alicates y filos, y lo que son las tijeras y a ver si lo encuentro, sería esta regla con este destornillador, porque realmente las herramientas que veis aquí, que ya con la uña no se pueden acceder, pero tiene un sistema que consiste en echar el seguro para adelante y ya te las levanta. Pero como os voy a enseñar ahora, si lo puedo, esto, a ver, te quita un tornillo que es de superficie, pero esto realmente no es funcional. Te podía quitar de apuros lo que son estos destornilladores, pero de un apuro de un tornillo que sea superficie, no tiene mucho más. Y vamos a ver, el abrelatas ya es una cosa ridícula, esto no vale para nada, Yo lo he probado, he intentado abrir una lata con ello y es imposible. De hecho, no hay ninguna que abra bien lo que son las latas. Es un tema que hablaré en otro vídeo que me parece muy interesante, de la funcionalidad de los abrelatas, realmente si son funcionales
para abrir latas, que es lo que es. Bueno, esta es la Gerber, ¿no? En cuanto a las herramientas exteriores. Luego tenemos, vamos a hablar ahora que cogí, pues la Sarch. La Sarch tiene 4 herramientas exteriores, lo demás es interior. Tenemos el filo perlado, que estáis viendo aquí, es un filo muy bueno que corta mucho, 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 y como veis está matado aquí también. Tenemos el filo principal, que es liso, que esto corta 1000 demonios, todas tienen seguro igual que la otra. Tenemos las tijeras, que estas son apertura a 2 manos, no es una mano, lo único que tiene apertura a una mano. En estas las 4 herramientas son los filos principales. Y aquí tenéis unas tijeras que van muy bien, con muelle también, al igual que la Gerber. Y tenemos otra herramienta que está aquí, que no tiene las 2 piezas que faltan. Sabéis que la Sarch lleva 2 sierras, una sierra que es de madera y otra sierra que es de metal, que se puede intercambiar, y lo bueno de esta herramienta de aquí, que se le puede meter otro tipo de herramientas que tienen un clavamiento parecido. El de la Bosch, las herramientas de calar de Bosch, las sierras tanto de metal como de madera, que las hay también largas, son muy buenas y entran aquí perfectamente, con lo que te podéis tener una sierra más larga, más funcional para la multiherramienta. Las veis en otro lado y cortáis muchísimo mejor. A ver, las sierras de Lederman, las que vienen con la multiherramienta, son muy buenas, pero mejores son las que son ya específicas para cortar, y si se pueden acoplar aquí, esto es una gozada. Bueno, vamos a ver lo que es la última, la SOG, que tiene las multiherramientas exteriores que tiene, son como casi, en este caso son solo 2, que son esta que estáis viendo, perdón, tiene una particularidad que ahora veis. Esto, como son asistidas, son en filos que son asistidos, tienen un muelle que tú al darles salen disparados, pues tienen una especie de seguro para que no se abran accidentalmente. No tenéis on-off aquí y tenéis que darle a off, y luego lo que tenéis que hacer es abrirlas y salen disparadas. Estas también tienen seguro, que es este que estáis viendo aquí, o sea que nunca se os va a cerrar. El filo es, como veis, muy, muy funcional, es un drop point o incluso un punta de lanza, o por ahí, yo creo que es más un drop point. Y como veis, el seguro para cerrarlo es aquí. Y luego tenéis, vamos a quitar el seguro del seguro, lo tendríais para abrir esta que estáis viendo aquí, que es el filo perlado, que también es asistido y tiene seguro, y podría hacer así. Son las 2 únicas herramientas que tiene SOG. Vamos a ver las herramientas interiores. Bueno, en este aspecto vamos a descartar una multiherramienta, y es esta, la Gerber Freehand, porque no tiene herramientas interiores, o sea que más corto se nos va a hacer el vídeo. Bueno, en cuanto a las herramientas interiores, vamos a empezar por la Sarch. La Sarch hay que abrir el alicate para acceder a las herramientas interiores, por eso son interiores, y como veis, este tiene 3 herramientas en este lado y 2 en este. Tiene un ponzón escariador, tiene un portabits para destornilladores muy finos, como estáis viendo aquí, que son para las gafas más que nada, y aquí tenéis un destornillador un poquito más fuerte. Son unas herramientas de bastante calidad, es muy difícil que una herramienta de Lederman de este destornillador se os doble, es bastante difícil, son unas herramientas de mucha calidad. Y aquí tenéis en el otro lado un portabits un poquito más grande, os viene también con el kit que vienen todos los bits en lo que es la funda, y podéis intercambiar. Son en pulgadas y son planos, con lo que solo os valen los propios bits de Lederman. Tenéis uno plano, tenéis varios juegos, tenéis la Allen, tenéis Torx, no sé si hay un Torx, me parece que sí también, y diferentes planos. Y aquí tenéis, bueno, no lo voy a quitar, pero es el abrelatas. Son herramientas que son de muy buena calidad, unas más funcionales que otras. Quizás el abrelatas, os lo que os digo, y que hablaremos en otro vídeo, no es tan funcional. Todas las herramientas interiores tienen seguro, o sea que no se nos va a cerrar accidentalmente uno y vamos a joder la mano, y eso está muy bien. Yo os digo, es un acero, las herramientas son de muy buena calidad. Vamos a ver un poquito las herramientas interiores de SOG.
como en la Leatherman tenemos que abrir la multiherramienta, y aquí tiene una cosa, esta especie de tapa, que es sobre todo de cara a la ergonomía, como ya hablamos, para que no se nos clave lo que son los perfiles de la multiherramienta. Está muy bien, y quizás es un poquito incómodo tener que andar abriendo esto, ¿no? Y aquí tenéis las multiherramientas que tenemos. Esto es un cortacinturones, está muy bien. Luego tenemos un abrelatas y abre chapas, o abre botellas, le podríamos llamar, que con un pequeño destornillador aquí que no tiene función ninguna, ya os digo, está de adorno, igual que muchas de las multiherramientas. Tenemos aquí, a ver, no son fáciles de quitar, ¿eh? En cuanto a la accesibilidad, quizás son las peores de todas, ¿eh? No son muy accesibles. Aquí tenemos una lima que es de coña. Como veis, tengo engrasadas las multiherramientas porque no las utilizo, y es un aceite bastante espeso. Tenemos un destornillador plano aquí y otro de estrella aquí, que este sí que es bastante funcional. Este no, este resbala mucho. En cuanto a lo que son las herramientas exteriores de SOG, no suelen ser muy funcionales tampoco, y quizás pecan mucho de que no son fuertes, rompen. Por eso en la propia página hay recambios para estas herramientas. Con eso ya os digo todo, ¿no? No es una herramienta las herramientas que traen no son muy funcionales, precisamente porque muchas de ellas no valen y el acero no es tan bueno como debería de ser por el precio que tiene esta multiherramienta. Bueno, vamos a hablar de otro aspecto. Esto que estáis viendo aquí, las fundas. Ya veis, esta está bastante gastada. La Sarge te trae funda de cuero o funda de nylon. Yo siempre las he comprado de cuero porque el cuero me ha durado mucho, sobre todo la Victorinox, la Spirit, que es la que más utilizo. Llevo 14 años usando la Spirit, aún está muy bien. Bueno, muy bien, dentro de lo que es el cuero, ¿no? Y esta, como veis, aguanta también el paso del tiempo muy bien. Aquí tiene dos compartimentos, como os decía, donde vienen las dos sierras, y también tendría, que no lo tengo aquí ahora mismo, tenía el kit de bits. Y aquí tiene para una linterna, sobre todo una que están hechas para las linternas MacLight, lo que es la goma sigue aguantando bastante bien. Y como veis, el tali también está muy bien, está un rígido y todo. Ya veis, la calidad de lo que es la funda de Leatherman, yo creo que de las tres es la mejor. La Gerber es una funda de nylon, no está mal, pero parece un poquito como de los chinos. Incluso el talí que tenéis aquí, no me fío mucho yo de ellos. De hecho, un poco la he utilizado esta funda, ¿eh? Ya veis que está casi nueva. Y quizás la de la SOG es un poquito mejor, pero ya veis que está aún más nueva aún, y es porque no la suelo usar, suelo utilizar otras fundas cuando llevo esas. Y porque no me fío mucho de lo que es este talí que estáis viendo aquí, que aún encima es de plástico, y el sistema no me convence mucho. La cordura es buena, ¿eh? No tiene mala pinta, pero había que usarla durante años. Ya os digo, yo creo que estas tres fundas no van a aguantar el tiempo que aguantaron estas, ni de coña. Ya os digo, no las utilizo porque no me da mucha confianza y no me gusta perder la multiherramienta. Esta tiene una ventaja junto con esta. Como veis, tiene un agujero aquí y esta también, y es que podéis coger la multiherramienta y dejarla, para si la vais a estar utilizando, dejarla abierta en la propia funda. Esta no tiene esa ventaja, no está diseñada la funda para... Yo creo que esta funda es un poquito más genérica para otras multiherramientas de SOG, y no tiene la cualidad esa de que podéis meterla con ella abierta y cerrarla para que no se os pierda. Pues claro, esto lo podéis poner abierto, pero tenéis el peligro de que estáis moviéndose y salga. Estas no, estas tienen la cualidad de que tú puedes poner la multiherramienta y cerrarla, ¿no? Bueno, vamos a ver las conclusiones de estas tres multiherramientas. Bueno, vamos a sacar conclusiones. Voy a poneros la posición de mejor a peor, y os voy a decir por qué. Mira, la primera, esta sin duda. Yo creo que todo el mundo ya pensaba o sabía que iba a poner esta de primero, la Sarge de Leatherman. Está en primera posición por calidad,
por ergonomía y por calidad de los materiales y del acero. Es un acero muy bueno, ergonomía está bastante bien y la calidad de lo que son las herramientas y accesibilidad es bastante bien. Es la más completa de todas, quizás pesa más que esta, pero es sin duda la más completa de todas y esta os va a durar muchísimos años. De hecho, sabéis que Leatherman tiene 25 años de garantía. Victorinox tiene de por vida, o sea que no quiere... Habrá otra comparativa de Victorinox con estas, con las Leatherman, pero bueno, más adelante. Y bueno, tiene 25 años de garantía. Aquí tenéis voy a poner la segunda, la Gerber. Y os voy a decir por qué. Porque es la calidad de acabados y la calidad de materiales es mejor que la SOG. No está bien diseñada, no hay ciertos aspectos, como ya os dije, las multiherramientas, y que son inútiles, no están bien diseñadas, pero en relación al precio y la calidad que tiene, sin duda es la segunda multiherramienta que yo aconsejo, ¿eh? Y por último está esta, el diseño está muy bien, es muy bonita, el alicate va que te cagas con los engranajes patentados por ellos, pero la calidad de lo que es comparado también y con la experiencia de otras herramientas de SOG, para el precio que tiene no es comparable a la calidad de lo que es la multiherramienta. Ya os dije que en la página de ellos hay recambios para las herramientas y será por algo. Y es por algo porque se rompen. El precio que cuesta esto no debería de romperse, debería ser de mucha más calidad. Y esta es de las mejores, ¿eh? Porque tengo otra que ya os enseñaré más adelante que es una mierda, por decirlo alto y claro, es una mierda. Para el precio que tiene no tiene la calidad ni de materiales ni nada, no es buena. Tiene una cosa muy buena que es el assist, la apertura asistida, que la verdad es que está muy bien y tiene detallitos, ya os digo, el engranaje y el alicate me gusta mucho la forma que tiene y el alicate sí que es bastante potente, pero las otras herramientas y hay algunas cosas ahí que no me gustan mucho, por eso está en la tercera posición. Ya os digo, lo que sería primera posición Leatherman, segunda Gerber y tercera SOX. Esa es mi opinión, es mi consejo. Si tenéis que elegir entre una, si tenéis que comprar alguna marca, sin duda quedaros con la Leatherman, que es la mejor de todas. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero vuestra opinión, dejadlas en los comentarios del vídeo, qué os parecen las tres casas americanas, y vuestra experiencia sobre todo con las tres casas americanas, ya me contaréis, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.